representativa, los aciertos y fisuras, mejor dicho, del pacto de punto fijo y la posterior transición hacia un proceso constituyente de 1999 que reconfiguró al Estado venezolano, ¿no? Pero el verdadero valor de este encuentro es no solamente un espejo retrovisor, sino la mirada hacia el futuro, analizar la polarización, la crisis y sobre todo los caminos hacia la reinstitucionalización y los desafíos del presente. Asimismo, pues agradezco al Centro de Investigaciones Históricas Mario Burceño Iragorri, del Instituto Pedagógico de Caracas, a la Coordinación de Formación General de la Universidad Simón Bolívar, por hacer posible este encuentro. Asimismo, quiero destacar que este encuentro virtual, pues esta clase abierta, es un esfuerzo mayúsculo, es un honor compartir moderación con la profesora Rosángel Álvarez, también con la profesora Leticia Velázquez, la coordinadora y organizadora Marta Armas y Elizabeth Torres, entre otros que colaboraron, ¿no? Como todo el equipo de apoyo que estamos acá vinculados a esta colectividad. Gracias por hacer la academia un espacio de resistencia y debate libre. Y bueno, entre los profesores ponentes tendremos al profesor Alejandro Rodríguez, Joaquín Ortega, Neomar Hernández y Fran Rodríguez. A través de distintas perspectivas, navegaremos por las aguas de la historia, de la ciencia política y el análisis sociopolítico. La dinámica será muy fluida, tendremos 10 minutos de exposición, tendremos un espacio para poner sus ideas y también las intervenciones, ¿no? Y los invitaremos, pues, a nuestra audiencia a estar sintonizado con Zoom, esto va a quedar grabado. Y sin más preámbulo, pues dejo los micrófonos a la profesora Rosángel Álvarez para que nos apoye con la presentación de los ponentes. Muchas gracias, profesora. Paso los micrófonos a usted. Muchísimas gracias, Germán. Si me permites, quisiera poder compartir por acá, me habilites la opción de compartir para Sí, pues, profesora. dar a conocer a nuestros Creo que debe invitados estar, el día de hoy. sí, debe estar abierta porque usted está de Ujú. coanfitrión. Sí, acá estamos. Bien, bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Eh, Como ya lo planteó el profesor Germán, tenemos cuatro ponentes cuyas aproximaciones al tema sociopolítico, que además está muy en boga en este momento, que es de alto interés para la comunidad académica, nos van a ofrecer distintas perspectivas o aproximaciones para comprender la dinámica del sistema político venezolano, que como bien conocemos, este sistema político está compuesto por distintos elementos que se dinamizan en el tiempo y que han ido transformándose y han ido complejizándose también a través de distintos procesos de cambios o transiciones que se han dado en el devenir histórico. El día de hoy nos acompaña en nuestros cuatro ponentes el profesor Fran Rodríguez, profesor adscrito a la UPEL, quien ha denominado su presentación Debate político y controversia en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente 1946-47. Acá nos va a ofrecer pues, una perspectiva histórica, por supuesto, un antecedente importante para entender el tema del sistema político y las complejidades más allá de la coyuntura actual. El profesor Rodríguez es licenciado en Historia de la UCB, magíster en Ciencia Política de la Simón Bolívar y candidato a doctor en Ciencias Políticas de la UCB. Actualmente es un investigador adscrito al Núcleo de Investigaciones Históricas Lisandro Alvarado y entre sus líneas de investigación se encuentra historia política y del pensamiento político venezolano, historia intelectual e historia contemporánea de Venezuela. Tienen también a disposición el ORCID para conocer pues, la productividad de nuestros invitados el día de hoy. También nos acompaña el profesor Neomar Hernández, profesor adscrito a la Universidad Simón Bolívar. El tema que abordará será los partidos políticos en Venezuela, una historia de una repetición rentista. El profesor Hernández es licenciado en Comunicación Social de la UCB, magna cum laude. Posee un diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela de la UPEL y de la Fundación Rómulo Betancourt,
cursó maestría en ciencia política en la Simón Bolívar y el doctorado en ciencia política en esta misma casa de estudios. Actualmente conduce el espacio radial Y así nos va en Radio Caracas Radio, que un espacio importante en la radiodifusión que tiene 10 años en el aire y es editor para Hispanoamérica de la Gaceta de Iberosfera. También está el profesor Alejandro Rodríguez, profesor de la UPEL, quien abordará el tema de la transparencia o control, el papel instrumental del gobierno electrónico en la autocratización de Venezuela. El profesor Alejandro es profesor agregado en Historia de Venezuela, doctor en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe, coordinador de investigación e innovación, editor de la revista Tiempo y Espacio y miembro del Centro de Investigaciones Históricas Mario Briceño Irabor. Por acá también sus datos de contacto y su ORCID para conocer la productividad del profesor en sus áreas de investigación. El profesor Joaquín Ortega, profesor adscrito a la Universidad Central de Venezuela, abordará el tema Sistema Político Venezolano, Autoritarismo, Corrupción y Reequilibrio. El profesor Ortega es actualmente profesor de Teoría Política en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB. Es politólogo egresado de esta casa de estudios y doctor en Ciencias Políticas de esta universidad, la UCB. Estos cuatro ponentes nos van a presentar pues, desde distintas perspectivas aproximaciones y reflexiones importantes para comprender la perspectiva histórica, cómo se han ido construyendo estos elementos que conforman lo que se conoce como el sistema político y sobre el cual están abiertas múltiples interrogantes en la actualidad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestros ponentes y recordemos que tenemos 10 minutos de exposición para luego, una vez que se hagan las cuatro intervenciones, permitir un espacio de conversación y de intercambio. Adelante. Vamos a iniciar con el profesor Fran o el profesor Alejandro. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿puedo iniciar yo? Sí, adelante, sí, cómo no. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada, bueno, agradecer la invitación a este espacio. Estos espacios son importantes. Profesor Germán Guía, agradezco mucho porque siempre hace un esfuerzo por estos espacios estén disponibles para el debate académico, la difusión de las cosas que estamos haciendo. Bueno, voy a tratar, vamos a hacer el intento de compartir pantalla. Me dan un momento. Ya. En un momento mientras carga la pantalla. Bueno, mientras carga la pantalla, le agradecía la oportunidad de participar en el evento. Por favor, les agradecería si me pueden decir cuando falten 2 minutos para se acabe el tiempo de presentación. Sí, de acuerdo, estaremos por acá atentos. Ok, gracias. Todavía no se ve la pantalla. ¿Me escuchan si no vea, colegas? Sí, se escucha. Sí, Excelente. Germán. Muy bien, gracias. Ok, nos está cargando la presentación. Da un momento. No sé si el profesor Germán me podrá apoyar con la presentación, Germán. ¿Puedes presentar tú? Y yo hablo.
acá me abrió tú me mandaste el link de la presentación, o así, si abre acá en Word, ¿no? Word, perdón, en el sistema operativo. Ok. Sí, Fran, ya creo que se está presentando Vamos a verla. Ok. Sí, Bueno, gracias. sí, por acá la tenemos. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de, dado el tiempo que tenemos para las presentaciones, en general serán visiones panorámicas, pero que invitarán de todas maneras a revisar todos estos temas y estas problemáticas, ¿no? Bueno, en general, el tema que presento hoy, digamos, tiene una relevancia en el marco un poco de la comprensión de lo que fue la evolución del sistema de partidos en Venezuela. Eh, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, que se desarrolla entre el año 46 y el año 47 en Venezuela, es producto a partir del derrocamiento de Isaías Medina Angarita, se inicia una nueva etapa en Venezuela, conocida como el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno o el llamado trienio ADECO, que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. Un poco en la comprensión de justamente esto que es la evolución del sistema de partidos de Venezuela, eh, puede pasar a la siguiente lámina. Es importante tener presente que eh, los partidos políticos que participan en esta Asamblea Nacional Constituyente fueron, en particular en el caso de Acción Democrática, fueron evolucionando en el caso de Acción Democrática fue evolucionando desde ARDI, PDE, Orbe, PDN, fue evolucionando ideológicamente y organizativamente hasta que finalmente llega al poder en el año 45 a raíz del derrocamiento de Medina Angarita. El Partido Comunista también tenía una tradición histórica, también fue evolucionando. ECOPEI se fundó en el año 46, URD en el 45, en el marco de ese contexto de transformaciones que se fue dando en Venezuela en este contexto. Lo importante de lo que quiero plantear en esta presentación es que en esta asamblea estuvieron presentes organizaciones con distintas perspectivas ideológicas y eso de alguna manera influyó en el debate que se da en el seno de la asamblea. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En función de la conformación ideológica de los diputados, el abordaje del tema, yo trato tres temas importantes como ejemplo de cómo lo ideológico permea la aproximación al tema, es el de la propiedad privada, la educación y la religión. Entonces, es decir, no es por lo menos en el tema de la religión, no es el mismo la aproximación que puede tener un comunista versus un liberal, ¿no? Por ejemplo. Bueno, lo importante también es tener presente eso lo vamos a ir viendo en la medida que avance. No, pues un momentico antes la lámina anterior. Después que se derroca Medina Angarita, que se establece la Junta Revolucionaria, se establece un estatuto electoral donde finalmente se establece el voto directo, universal y secreto, y los diputados a la Asamblea son electos bajo ese reglamento, bajo ese estatuto electoral, y por supuesto Acción Democrática obtiene una vasta mayoría, el 78% de los diputados de la Asamblea pertenecen a Acción Democrática versus 19 diputados de COPEI y una menor participación dividida, repartida entre URD y el Partido Comunista. Esto va a tener relevancia, o sea, repercusiones, porque si bien es cierto, hay un debate intenso en la Asamblea, hay que recalcar que la Asamblea tenía dos sesiones, una sesión en la mañana
donde se discutían temas, eh, de, temas políticos, pero digamos, a los que respondía, intentaba dar respuesta a la Asamblea, y en las sesiones de la tarde donde se debatían todos los temas que iban a ser incluidos en el proyecto constitucional, ¿no? Lo que se iban a finalmente a incorporar en la Carta Magna del 47. Bien, una cosa importante a tener presente en esta asamblea es la cantidad de personajes relevantes, las figuras emblemáticas que acudieron fueron electos en esta asamblea. Personajes como Domingo Alberto Rangel, Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco fue el que presidió la asamblea. Desde el lado comunista, Juan Bautista Formayor, Gustavo Machado. Bueno, pueden ver la cantidad, o sea, mujeres, personajes femeninos como Mercedes Fermín, Solarriba, es decir, Ciso Martínez, es decir, había una cantidad interesante de los intelectuales y personajes más importantes de la época, ¿no? Entonces, eso le da relevancia cuando uno analiza los debates políticos, la riqueza de los debates, eh, a pesar de la intensidad, pero la riqueza de los argumentos políticos, históricos, filosóficos, es interesante. Y de alguna manera esto contrasta, viéndolo con el presente, con lo que se ha convertido lamentablemente el Parlamento actual. Es decir, la riqueza de los debates que se dieron en esta época, que están recogidos, por ejemplo, en la colección del pensamiento, los invito a revisar la colección del pensamiento político del siglo XX, ustedes pueden revisar los debates y se van a dar cuenta de la riqueza que hay en los debates, por lo menos de personajes como Juan Bautista Formayor, Gustavo Machado, eh, personajes como Mercedes Fermín, Ciso Martínez. Entonces, es importante porque enaltece lo que fue la figura del Congreso Nacional, ¿no? En este caso, un Congreso Nacional Constituyente, ¿no? La siguiente lámina, por favor, Germán. Bueno, una de las cosas interesantes es que Caldera propuso que las sesiones del Parlamento, de la Asamblea, fueran transmitidas por radio. Entonces, esto es interesante porque hacía público los debates que se daban en la Asamblea y también de alguna manera funcionaba como pedagogía política, pues como la manera de ir que generando un espacio de formación político en la ciudadanía. Es importante que desde el 36 en adelante, Acción Democrática, bueno, los que después forman parte de Acción Democrática, eh, rescataron, defendieron la idea de la participación del pueblo en la política. Entonces, versus una visión restringida de Medina y López, personajes como Betancourt defendían la idea de la participación del pueblo en la política y que la única manera de ejercer la democracia era ejerciéndola, digamos, valga la cacofonía, ¿no? En, el, en los alrededores de la Plaza Bolívar se pusieron parlantes y la gente podía escuchar los debates, las sesiones de la Asamblea Nacional. Entonces, esto era algo inédito, por supuesto, en la política venezolana desde el siglo XX. Siguiente lámina, por favor, hermano. Bueno, como les mencioné, en la Asamblea se debatieron muchos temas, pero de temas internacionales, pero yo me concentré en estos tres temas, que es el de la religión, el de la propiedad privada y el educativo, porque es donde se puede eh, visualizar mejor, apreciar mejor cómo está presente el tema ideológico. Como les decía al comienzo, cómo dependiendo del diputado y su pertenencia ideológica, su identidad ideológica, se podía ver cómo los argumentos eran diferentes. Digamos. Entonces, por ejemplo, versus la propiedad privada, los argumentos de un marxista, un miembro del Partido Comunista, versus alguien más identificado con las ideas liberales, ¿no? En términos generales, el debate sobre la religión giró en torno a la incorporación o no del nombre de Dios en la Constitución, el tema del patronato,
En el caso de la propiedad privada, el tema de la función social de la propiedad. Y en el caso educativo, el tema del monopolio estatal sobre el tema educativo versus la libertad de la empresa, de otros actores en el tema educativo. En general fueron los tres temas que yo seleccioné como ejemplo para identificar el tema ideológico, cómo estaba presente en el debate. La siguiente lámina, Germán, por favor. No, profe, creo que a Germán se le cayó la conexión. Ah, caramba. Bueno, bueno, un poco con relación a los temas, había mencionado los tres: propiedad privada, eh, el tema de la religión y la educación, ¿no? Como les mencionaba, en el caso de por ejemplo, en el caso de la propiedad privada, habían visiones encontradas sobre el tema de la función social, ¿no? De la propiedad. Entonces, para algunos, además, bueno, aquí está la lámina del tema religioso. Bueno, vamos a darlo por acá, el tema religioso. En general, con relación al tema religioso, los puntos en el debate era la eliminación del nombre de Dios en el preámbulo de la Constitución, que era un tema defendido por los comunistas, por supuesto, con su consabido ateísmo. La defensa de la ley del patronato eclesiástico, que era todavía el intento de controlar el Estado, el tema religioso. Aquí en este caso, los principales defensores, enemigos del patronato eclesiástico, por supuesto, eran los miembros de COPEI. El tema de la libertad de culto, la educación religiosa también fue muy debatido. Entonces, por ejemplo, aquí está en la lámina, por ejemplo, fue Mayor, que era comunista, eh, atacaba la Iglesia Católica por decir que era una empresa muy poderosa y que había que controlar, ¿no? Entonces, por el otro lado, como les mencionaba, entonces pues, tenemos la contraparte de Lorenzo Fernández, quien ataca la visión comunista bueno, o sea, la contradicción en que atacan el papel del Vaticano como una fuerza internacional que está en contra de la soberanía, pero ellos siguen los lineamientos también del comunismo internacional. Entonces, bueno, o sea, el tipo de debates que están presentes a lo largo de la Asamblea, muy permeados por lo ideológico, pero lo interesante en la mayoría de los casos es la altura de los argumentos que están presentes en el debate. Eso es, como les mencionaba, pone de relevancia la calidad de los actores presentes. El siguiente lámina, por favor. Mm, Fran, te Bueno, quedan pocos minutos. ¿cuánto me queda? Bueno, te sobrepasaste, te quedan 2 minutos más y ya va por 15, va por 13, mejor dicho. Bueno, claro, que hemos tenido Sí. contratiempo. Bueno, en el caso de la propiedad privada y el papel del Estado, bueno, es lo que les mencionaba. Aquí hay también dos visiones encontradas: la de Ciso Martínez, que defendía la propiedad, la pertinencia de que la propiedad tuviera una función social. COPEI veía esto como una amenaza a la propiedad privada. Entonces, como podemos ver, son dos visiones encontradas. Podemos, si quieres, avanzar, vamos a ir avanzando. eh, bueno, con relación al tema educativo, también de alguna manera está permeado por lo ideológico, como pueden verlo. En la propuesta que se presentó estaba en el tema de la libertad de la enseñanza, la idoneidad de la docencia, la gratuidad, eh, que también fueron debatidos en el marco de la Asamblea. ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, en general, como conclusión, eh, es que lo importante de la Asamblea, de esta Asamblea Nacional Constituyente, finalmente fue aprobado el proyecto constitucional, se impuso la mayoría de acción democrática. A pesar de que hubo un intenso debate, se debatió bastante, como acción democrática tuvo la mayoría, la mayoría de escaños, terminó aprobando el proyecto que propuso ante el seno de la Asamblea, ¿no? Entonces, esta constitución, a pesar de que fue una constitución de avanzada,
en función de los derechos económicos, políticos y sociales, además muy en boga del contexto mundial, el contexto regional, ¿no? No logró el consenso esperado, ¿no? Eso, eh, después Rómulo Gallego es electo en el marco de esta constitución y sabemos pues que dura muy poco. Sin embargo, lo presente de esta constitución, lo avanzado de esta constitución fue luego recogido en la constitución del 61. Entonces, si este ensayo, esta Asamblea Nacional Constituyente forma parte de ese ensayo democrático que significó el llamado trienio ADECO. Bueno, acá concluyo. Gracias por su presencia y bueno, esperemos la sesión de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Frank. Excelente, pues su contribución. Evidentemente aporta elementos importantes y sobre todo hace un llamado a la reflexión y por supuesto a un análisis mucho más profundo de los eventos más cercanos, ¿no? En cuanto a los procesos políticos recientes en Venezuela. Entender la complejidad de la realidad nacional pasa por examinar los antecedentes históricos y entender cómo se fueron construyendo uno de estos pilares de lo que hoy tenemos como sistema político. Bueno, muchísimas gracias. Al final, pues abriremos la ronda de preguntas y bueno, el derecho de palabra, vamos a cederle la palabra al profesor Neomar Hernández, quien nos presentará sobre los partidos políticos en Venezuela, historia de una repetición rentista. Adelante, profesor Bueno, Neomar. muy buenas tardes, Rosángel. Muchísimas gracias al profesor Guía por la invitación y también por los colegas que están hoy congregados acá. Yo voy a tratar de hacer un esfuerzo por, digamos, sintetizar, porque sabemos que el tiempo apremia y la idea es cubrir algo que les deje algunas conclusiones de interés, ¿no? Me llama muchísimo la atención la exposición previa del profesor Rodríguez, que indica efectivamente la experiencia de la constituyente del 47 como una experiencia de alto valor, digamos, intelectual en el debate y de unas ideologías, ¿no?, que empezaban a expresarse en el ambiente político venezolano con 4 partidos claramente delimitados, quizá dos o tres de ellos claramente diferenciados, bueno, el socialcristianismo, el comunismo marxista y algo que se empezaba a perfilar como, digamos, un esquema de centro-izquierda o socialdemócrata que se podría dividir entre el espectro que manejaba AD y URD, como un ambiente, eso, altamente ideologizado. Sin embargo, como ha apuntado el profesor Rodríguez, esta es una experiencia que no fue todo lo gratificante y todo lo fructífera que debió ser, ¿no? Y precisamente yo extraería una primera conclusión de allí para avanzar un poquito en la historia hacia después de 1958, que es cuando se instaura lo que podríamos llamar una democracia de partidos en Venezuela. Algunos han dicho una partidocracia o, sí, un Estado regido por los partidos. Es precisamente un proceso que en la década de los 60, 70 y sobre todo en los 80 y 90 va a expresarnos un clima más bien de desideologización de la sociedad política venezolana y sobre todo de las capas dirigentes de los partidos políticos. El partido político venezolano, digamos, más grande, no porque haya afinidad o no ideológica con él, sino desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista incluso ideológico, podría decirse también, que nació en Venezuela, fue, como ya lo sabrán ustedes, Acción Democrática. Acción Democrática llegó a tener una figuración, digamos, en la región, en Hispanoamérica, como quizá, yo no sé si luego del PRI mexicano, como el partido quizá per cápita con más adscribientes o con más personas, digamos, que estaban enroladas dentro del partido. Eso le habla a uno de la cantidad de capitalización, digamos, política que tenía Acción Democrática en su momento. Y eso lo traigo a colación porque Acción Democrática va a ser como el referente, más allá de que, por supuesto, el Partido Comunista es previo en origen y todos estos 4 partidos son, digamos, expresiones políticas que nacen después del posgomecismo, o sea, mejor dicho, en el posgomecismo. Va a ser como la casa modelo que van a utilizar después todas las formaciones políticas venezolanas para, de alguna manera, crear su andamiaje, ¿no?, su organización, su estructura. ¿Y cómo va a ser esta estructura? Bueno, van a ser partidos modernos en el sentido de masa, van a ser partidos muy verticalizados en cuanto a la dirección política, muy centralizados en cuanto a la misma también,
y por supuesto con altos componentes de burocratización. Esto va a ser bueno en un principio y podría sonar contradictorio, pero va a ser bueno porque le va a permitir a la sociedad política venezolana organizarse, estructurarse, tanto y cuanto no existía previamente, digamos, a la época en la que comienza a darse esta democracia pactada, que el profesor Juan Carlos Reyes quizá quien la ha definido mejor como ese famoso sistema populista de conciliación de élites que se da para de alguna manera estructurar algo como una sociedad política con los partidos, pero también con la iglesia, los empresarios y con los actores que se creían relevantes dentro de un esquema de representación, de una democracia representativa post 1958, pero paradójicamente, les decía yo a ustedes también, que va a ser un sistema que va a adolecer progresivamente de ideología, va a empezar a pragmatizarse a un punto verdaderamente pasmoso, donde quizá los dos partidos que protagonizan el sistema, que son AD y COPEI, van a aparecerse cada vez más, y hay gente que va a brincar con esto y decir, no, señor Hernández, ¿cómo está diciendo usted eso? Si COPEI es social cristiano y AD es socialdemócrata. Bueno, una cosa es la campaña y otra cosa es cuando estos dos partidos tienen efectivamente la posibilidad de gobernar, y salvo episodios puntuales donde se comprometen cuestiones que tienen que ver con lo que decía el profesor Rodríguez, quizá el tema de la iglesia, el tema de la educación o el tema de la propiedad, pero que a final de cuentas van a desdibujarse esas barreras ideológicas. Eso va a ir pasando progresivamente. Y digamos que el título de esta pequeña ponencia yo se lo daba a partir del tema del rentismo, porque lo que para mí es lo que va a condicionar esa pragmatización, esa desideologización del sistema político, es justamente el atender el aspecto de que Venezuela es un país productor y exportador de petróleo, pero fundamentalmente en el que la clase política y los partidos políticos son distribuidores de la renta petrolera. Esto yo creo que quien no lo tenga claro pierde de vista, yo diría el 80% del panorama de cómo funciona el sistema político venezolano, y es lo que explica sus outputs, pues sus resultados, sus debacles, sus problemas, digamos, circunstanciales o permanentes. Esto hay que tenerlo muy claro. Y lo podemos tener tan claro que incluso, podríamos decirlo, el pico de relacionamiento, el cenit de, digamos, la relación que tiene la sociedad venezolana con sus partidos políticos y con el sistema político, se da en el punto del bipartidismo máximo, que es podríamos decir, la elección de 1973, donde resulta electo Carlos Andrés Pérez, donde AD y COPEI monopolizan más del 70-80% del voto, ¿no?, entre los dos, esa suerte de duopolio. Y ahí es donde se comienza a hablar de bipartidismo. Y se comienza a hablar de una sociedad que está muy abocada a los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque no es circunstancial. La renta petrolera por aquellos años se dispara en nuestro país, consecuencia de, valga la publicidad, lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente también, la guerra en Medio Oriente y la subida abrupta de los precios del petróleo, que es, por cierto, una característica que se va a mantener a lo largo y ancho de toda nuestra historia política contemporánea. En momentos en los que la renta petrolera fluye y fluye para todos, la sociedad política está enamorada de sus partidos políticos, está más o menos contenta con sus líderes políticos, pero cuando esta renta deja de fluir, bien sea porque los precios del crudo a nivel internacional caen o porque el ingreso no llega a donde debería llegar, justamente se produce un divorcio entre la clase dirigente y lo que podríamos llamar la sociedad política venezolana. O sea, comienza a haber estos resquemores, estos problemas que, por cierto, van a ser sumamente manifiestos a partir de los años 80, cuando vamos a tener nuestra primera gran crisis económica, la crisis del Viernes Negro, ¿no? Y lo que luego va a ser también la consecuencia de una suerte de no dominación del mundo militar, digamos, de la famosa aspiración de la democracia, que era el control civil sobre el mundo militar, para decantar en los golpes de Estado de 1992, el del 4 de febrero, el 27 de noviembre. O sea, vamos a tener allí una sociedad que además va, de alguna manera, a acompañar por algunos momentos tentativas de romper el sistema, porque siente fundamentalmente que ya los partidos políticos no responden porque no pueden manejar satisfactoriamente todas esas demandas que ha creado el sistema populista de conciliación de élite. Vamos a tener a unos partidos políticos que progresivamente, y esto es una señal que mucha gente cuestiona y dice, bueno, Venezuela tiene unos partidos políticos que van, como dijo Carlos Rangel, de izquierda a izquierda, son partidos políticos muy tirados para la izquierda, y yo tendría que corregir, bueno, son de izquierda la mayoría de ellos,
no por motivos tan ideológicos como nos diría el profesor Rodríguez en la década de los 40, sino porque fundamentalmente después de la década de los 50 son partidos que lo que se van a dedicar es a distribuir renta. Y el mejor discurso que se puede plantear en términos de captación de votos dentro de un sistema democrático para el manejo de la renta, lamentablemente es el discurso que plantea la izquierda, que es un discurso, digamos, un poco más complaciente, con una visión victimista del pueblo venezolano, con una visión asistencialista del Estado venezolano, con una visión, podríamos decir, paternalista incluso de ese Estado venezolano que guía al pueblo como un niño indefenso, la famosa noción del pueblo niño, ¿no? O sea, un niño que no se puede defender y que papá Estado, apalancándose en la renta petrolera, es quien lo va a poder defender. Entonces lo que vamos a tener, queridos amigos, porque siento que estoy un poco acelerado, porque no quiero incurrir en la ligereza de pasarme demasiado de tiempo, lo que vamos a tener es progresivamente partidos compitiendo por ver quién reparte o vende por lo menos la idea mejor de una mejor distribución de la renta. ¿Y eso para dónde te va a tirar en el eje ideológico? Si es que toca hablar de ideología en un mundo en el que vale preguntarse si todavía las ideologías representan algo. Yo creo que sí, parcialmente, pero todavía representan algo. Bueno, te va a ir tirando hacia un decantamiento en el que los partidos políticos van a abrazar las ideas de justicia social, van a abrazar las ideas, incluso partidos que estaban llamados, como es lo que yo podría pensar en el caso de el Partido Social Cristiano Copey, llamado a marcar la diferencia, no, terminan yéndose a un camino de pragmatización en el que esa pragmatización podríamos casarla incluso es con ideologías que tradicionalmente encasillamos dentro de la izquierda. Y esto es, bueno, que la renta debe ser distribuida, que el pueblo no tiene que echar mano de sus propios esfuerzos en muchos casos para salir adelante, sino que el Estado está allí para suplir esas necesidades. Y eso es lo que nos va a llevar a un ambiente político tan enrarecido como el que en 1998 permite que el máximo propagandista de la idea de la redistribución de la renta, que es el chavismo, primero MBR 200, luego Movimiento Quinta República, luego Partido Socialista Unido de Venezuela, puedan hacer calar en la sociedad la idea de que lo que corresponde es volver, prácticamente lo que nos vende el comandante Chávez es la idea de volver al estado natural del que nos sacaron unos malos malotes que se dedicaron a malversar, a corromper y a malusar la renta petrolera. Eso es básicamente lo que lleva a Chávez a la presidencia, no otra cosa. Podríamos hacer miles de interpretaciones sobre temas de élite, pero el discurso calaba básicamente porque la idea centrada en la sociedad venezolana es de que su gota de petróleo se la habían robado. Esa es mi modesta impresión, muy general, por supuesto. Esto amerita mayor elaboración, pero estamos acá para hacer algunas o dejar algunas conclusiones parciales, ¿no?, sobre el tema. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Ya un poco cerrando la idea, en el tiempo presente, después de 1998. Bueno, lamentablemente nos va a llevar a un punto en el que la noción del partido político se va a pervertir. Por un lado vas a tener un partido-estado, que es lo que va a venir estructurando Chávez con el Partido Socialista Unido de Venezuela, un distribuidor formidable de la renta, por cierto, otra vez apalancado en los vaivenes del mercado internacional, los precios del petróleo, cuando en casi 10 años sostenidos Chávez llega a gozar de unos incrementos súbitos del precio del petróleo que llega a superar los $100 por barril. Y este es el momento de mayor popularidad de Hugo Chávez, no lo perdamos de vista, lo que les dije hace unos minutos, el mayor grado de consonancia entre los políticos y la sociedad se va a dar en picos del boom petrolero. Y vamos a tener por el otro lado una oposición un poco venida menos, porque es una oposición a la que incluso no se le va a dejar jugar, sino solo algunos juegos, básicamente los de los espacios municipales, regionales, en el entendido además de que vamos a una noción de democracia que no es tal. Arrancamos con la noción de democracia participativa, pero esto se va a ir llevando por el camino cualquier noción democrática hasta decantar en el año 2015, donde abiertamente la oposición gana la elección de la Asamblea Nacional y, como ustedes saben, incluso reconociendo el resultado, el organismo electoral, las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo Nacional, en aquel entonces regentado por Maduro, deciden que lo que van a hacer es que, aunque gana la elección la oposición, ellos van a desconocer la elección por la vía de los hechos. Aparecen las famosas sentencias judiciales de que hay extralimitación de competencias de la Asamblea, de que la Asamblea está fuera de orden, todo esto que ya recordamos. Vamos a transitar nosotros desde 2015 hasta anteayer una etapa en la que Venezuela va a entrar en una debacle democrática absoluta, bueno, expresada en los 2 últimos años, ¿no?, donde prácticamente hasta hablar
de un tema cultural o hasta de farándula que comprometiese a algún jerarca del sistema, del régimen venezolano, era un motivo para que terminara pues en donde no debías terminar, en un calabozo por cuestiones políticas. Entonces, estamos hablando de que además, me interesa un poco sellar esta idea, los partidos políticos viven un momento muy debilitado en Venezuela, en momentos donde caímos además en la regionalización de la política. Vamos a tener la emergencia de fuerzas políticas que nacen por realidades municipales o regionales, como el caso de Un Nuevo Tiempo en el Zulia, como el caso de lo que es primero Justicia en Chacao, Barute Latillo, pero que luego se conforma en un partido nacional, lo que es Voluntad Popular, que básicamente es el partido de Leopoldo López, que viene de vender una gestión en el municipio de Chacao, en Caracas. O sea, son partidos que cada vez van a ser expresiones más de cacicazgo que otra cosa, ¿no? Que esto ustedes lo tienen muy claro, lo tienen más claro que yo, el tema de cómo lo que algunos dicen que es caudillismo, no es caudillismo, es personalismo político. El caudillismo es una categoría que tendríamos que abarcar desde el siglo XIX, se va a expresar como una realidad de debilitamiento de los partidos políticos y de fortalecimiento además en un mundo donde el personalismo político es lo que está mandando y no ya las organizaciones, salvo pequeños hiatos, como quizá el Partido Republicano y Demócrata en los Estados Unidos, pero bueno, bajo las circunstancias de Trump, porque bueno, ya está el partido, por ejemplo, laborista o el partido conservador en el Reino Unido, que eran las cosas más sólidas que había, están colapsando. Vamos a tener es una emergencia del personalismo político y un debilitamiento absoluto del partido político en Venezuela, por una parte, por lo que significa el chavismo como realidad omnímoda, digamos, capturadora de todo lo que significa el espectro político. Sé que queda sociedad política en Venezuela y no estamos enfrente de un mero estado de naturaleza. Y por el otro lado, porque efectivamente en el mundo opositor la fragmentación ha sido tan grande en términos, no voy a decir de familias ideológicas, porque eso no existe, sino en términos de intereses individuales, ya no ni de grupo, que, bueno, al día de hoy podríamos hablar de que 20, 30, 40 organizaciones políticas opositoras, las más de ellas, bueno, cargadas por un discurso revestido todavía de la figura de la repartición correcta de la renta, y si las tenemos que encasillar, las más de ellas cargadas hacia la izquierda por ende, ¿no? Pero al final de cuentas yo diría que no hay ni siquiera visiones ideológicas, que son formaciones políticas muy pragmatizadas y muy llevadas por las circunstancias, por el cómo va viniendo, vamos viendo, ¿no? Bueno, voy a dejarlo hasta acá porque creo que es como abundar en demasiadas cosas y quisiera más bien dejar estos aspectos por sentado y darle las gracias nuevamente al equipo de la universidad, al profesor Guía y a las personas que me han invitado al evento. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, profesor Neomar. Sí, es un tema realmente bastante complejo, con múltiples dimensiones y que sin duda intentar resumir en un espacio como este mm, es un reto, ¿no? Definitivamente. Bueno, vamos a continuar con nuestros expositores el día de hoy y le vamos a dar la palabra entonces al profesor eh, Alejandro Rodríguez, quien nos presentará sobre transparencia control, el papel instrumental del gobierno electrónico en la autocaracterización de Venezuela. Adelante, profesor. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes, bienvenidos a la presente disertación, la cual la hemos denominado Transparencia o Control, el papel instrumental del gobierno electrónico en la autocratización de Venezuela. La misma parte de dos premisas básicas. La primera de ellas tiene que ver con la sugerencia de las Naciones Unidas de establecer, en medio de una sociedad del conocimiento y la información, un gobierno electrónico como mecanismo que permitiría fortalecer la democracia. La segunda tiene que ver con lo que señala Binding en sus diferentes informes en cuanto a que nos encontramos en una ola de autocratización, la cual inicia a finales de la década de 1990 y que ha afectado a 5 países suramericanos, entre los cuales se encuentra Venezuela. En consecuencia, el propósito de nuestra intervención de hoy es analizar cómo el gobierno electrónico se usó como un mecanismo de autocratización en Venezuela en 1999-2025 para proponer estrategias que garanticen su redemocratización y el acceso universal a las tecnologías. Para ello, pues vamos a plantear de manera muy resumida por cuestiones de tiempo 3 referentes teóricos.
El primero de ellos, evidentemente, es el de gobierno electrónico, el cual lo entendemos como el uso estratégico de los dispositivos tecnológicos por parte de las instituciones gubernamentales para proporcionar servicios, interactuar con los ciudadanos y mejorar la eficiencia de la administración pública. El segundo tiene que ver con el concepto de autoritarismo del siglo XXI, el cual lo entendemos como la combinación de elementos de los regímenes autocráticos que buscan controlar la sociedad sin eliminar totalmente el pluralismo, con mecanismos de legitimación de la democracia. Estos regímenes se denominan híbridos y se caracterizan, entre otras cosas, por establecer un estado de vigilancia, es decir, buscar neutralizar a la disidencia sin necesidad de suspender el orden constitucional, establecer una represión camuflada, es decir, los políticos opositores no van presos, se les hace un juicio político, se les hace un juicio por causa común, tienen accidentes bastante curiosos. Y una tercera característica es que estos regímenes híbridos están liderizados por hombres fuertes, en palabra de la autora Ben Yang, los Strongman, es decir, individuos con un traje corporativo, una simbología corporativa, pero de carácter muy fuerte, que desmantelan a la democracia desde su interior. El último concepto al cual queremos hacer referencia es a la autocratización, es decir, la ruptura con el proceso democrático, la cual puede tomar dos vías: violenta a través de golpe de Estado o a través de una erosión sistemática de las instituciones democráticas, que es de lo que es el tema que vamos a plantear en esta ponencia, ¿no? Y eso se realiza, perdón, a través de la legitimación de la aritmética de voluntad, es decir, transformar ese voto, esa mayoría electoral, en un mecanismo que acepta o que legitima el desmantelamiento de la democracia. Ese proceso, Luhmann y Lindbergh lo denominan autocratización. Ese proceso de autocratización va acompañado de un discurso heroico, es decir, una narrativa donde se busca exacerbar emociones por encima de la racionalidad ciudadana. Luego de esta apretada síntesis de estos tres conceptos, vamos a hablar del contexto donde se desarrolla este proceso de autocratización. Y no es más que, bueno, dentro de lo que hemos denominado el gobierno bolivariano revolucionario, el cual tiene dos grandes figuras hasta el momento: Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Ambos establecieron gobiernos autocráticos, ambos establecieron regímenes híbridos con una gran diferencia, o tienen una gran diferencia entre sí. El de Hugo Chávez, ante su popularidad, pues va a establecer o va a buscar que las elecciones competitivas se conviertan en mecanismos donde, o la manipulan como mecanismos donde el ciudadano delega sus facultades ciudadanas al gobernante para solucionar un problema que, bueno, ya el profesor Hernández pues, nos ha comentado algunos de ellos. Y Nicolás Maduro, por su parte, va a establecer un régimen de gobierno donde se busca desmantelar las elecciones competitivas como mecanismo de legitimación ciudadana. Existen, pero dejan de ser competitivas. Esto mayormente lo justifica en una guerra de emergencia económica, cuyo decreto pues, es de 2016. Ahora sí pudiéramos hablar de lo que se entiende como o el funcionamiento de un gobierno electrónico en Venezuela. Ese gobierno electrónico va a tener dos grandes etapas: la del gobierno de Chávez y la del gobierno de Maduro. La del gobierno de Chávez pues, se divide en dos periodos. El primero de ellos va de 1999 a 2006. Es la llegada de Chávez al poder, en un contexto en el cual el barril del petróleo pues, se encontraba por debajo de 18, 17 dólares, donde el 2-3% de la población venezolana tenía acceso al Internet. ¿Okay? Bajo esta situación, pues, o esta realidad, el gobierno de Chávez lo primero que realiza es establecer un reconocimiento legal del Internet y lo establece como de interés general. ¿Qué quiere decir de interés general? Que tanto la empresa privada como el Estado pueden intervenir en el desarrollo, en la generación del Internet. Eso está dentro de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000, y vamos a ver que se van a crear instituciones que van a promover el uso del Internet y de las TIC. Entre ellas está el Centro Nacional de Tecnología de la Información, el Decreto 825, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se establecen
que los entes del Estado deben conectar con sus usuarios a través de las TIC y donde se establece el software libre como la tecnología que debe utilizarse en la generación o en el uso del Internet, ¿no? O de esas TIC. Vamos a ver que también van a avanzar en un marco jurídico en el cual pues se busca establecer o darle legitimidad a los documentos electrónicos, a las firmas electrónicas y establecerse leyes contra delitos informáticos. Dentro de este primer acercamiento, de esta construcción, de este gobierno electrónico, vamos a ver que se van a crear algunas instituciones propias de un gobierno electrónico que evidentemente no lo pueden establecer porque todavía estamos muy lejos de lo que se necesita para su funcionamiento. Pero sí van a crear unas instituciones en las cuales se va a automatizar, perdón, el CENIAC, en el proceso de declaración, en el proceso de pago, los RIF, pero también se van a automatizar procesos electorales, perdón, como Smartmatic, ¿no? Con la compañía Smartmatic, que fue de confrontación y que tal vez tuvo su punto más fuerte con el referéndum revocatorio de 2004, cuando Chávez sale victorioso y la oposición, a través de instituciones como Súmate, pues comienzan a cuestionar la validez de ese resultado, no porque el resultado sea opuesto a las actas que imprimía la máquina, sino porque señalaba que como la máquina recibía información bidireccional, es decir, puede recibir y puede enviar, pues ellos solicitaban que los votos, que se contaran en caliente los votos de la máquina y se contrastara con esa acta. Esta queja o esta observación, pues, origina una confrontación con el gobierno, liderado el CNN en ese momento por Jorge Rodríguez, y aleja a la oposición del proceso electoral hasta el año 2005, cuando en las elecciones presidenciales se arropan bajo la figura unitaria de Manuel Rosales, quien no puede evitar su derrota, y Chávez se establece para una segunda etapa que va de 2006 a 2013. Esa etapa es la etapa del socialismo del siglo XXI, cuando él señala que hay que establecer el socialismo del siglo XXI. Es la etapa del boom petrolero que ya nos mencionaban anteriormente, de petróleo de por encima de 60, 80, $100. Y esto pues va a cambiar la forma en que se va a entender al Internet. Ahora el Internet se va a reconocer como un ente que debe permitir el fortalecimiento del poder comunal y también asume un carácter público. Es decir, que el Estado no solo va a buscar que el Internet llegue a las comunidades, sino que también va a tener herramientas o va a establecer herramientas para controlar el uso que se le da al Internet y en especial a los medios de comunicación. De allí que vamos a ver que el Estado comienza a construirse o comienza a construir una normativa de control de los medios de comunicación y del Internet. Vamos a ver que se nacionaliza CanTV, vamos a ver la creación del decreto 649, la ley orgánica de telecomunicaciones, la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Esta ley pues va a ser un elemento que va a permitir el cierre de los medios cuando se señala que los medios deben ser los encargados de establecer la censura. Vamos a ver que también se avanza, se sigue avanzando en un marco jurídico para el funcionamiento o el uso del Internet. Se establece la ley de simplificación de trámites administrativos, que tuvo mucha fuerza, mucho valor en el momento de la pandemia, en la cuarentena del COVID. Y vamos a ver que se establece una ley que es sumamente interesante, pero que poco funcionamiento tuvo en la realidad, como la ley sobre acceso de intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado. Esta ley decía que si usted necesitaba una partida de nacimiento para sacar su cédula de identidad, usted no tenía que llevarla, sino que las instituciones del Estado tenían acceso a esa información. Sabemos que pues, eso no se ha concretado. Creo que estamos bastante lejos todavía de llegar a su cumplimiento. Y vamos a ver que se sigue avanzando en la creación de instituciones propias de un gobierno electrónico, y acá quiero señalar que empieza a hablarse de una digitalización de la identidad venezolana, pasaporte, cédula de identidad, también inconclusa y polémica, de mucha confrontación. El gobierno aprueba que sea una empresa cubana, Albert Sistemas, quien se encargue de este proceso, una empresa que no tenía pues
el renombre para llevar adelante esta gran tarea y comienza un proceso de confrontación y bueno, va a ser esta empresa la que se va a encargar de captar, de digitalizar las huellas de los venezolanos y los va a introducir en estas máquinas que se van a llamar las cactahuellas, que se van a introducir en el proceso electoral y que va a volver a generar mayor confrontación en la construcción de del voto competitivo, porque la oposición decía que había que verificarse muy bien que la cactahuella no organizara a las personas, un orden de las personas cómo iban votando y que al compararla con la máquina, pues se perdiera el secreto al voto. El Tarea del Sami, que era el ministro de Relaciones Interiores en ese momento, señalaba que la oposición lo que quería seguir jugando al acta matavoto, ¿no? Esa era la confrontación que había. Luego vamos a hablar en la etapa de Nicolás Maduro, 2013 a 2026. En este momento, pues Maduro, que asume el poder en unas elecciones que gana o con muy poco margen, eh, pues señala que el gobierno venezolano, la realidad venezolana está lista para avanzar en el establecimiento de un gobierno electrónico. Y así lo hace saber la ley de infogobierno de 2013. El Estado dentro de ese gobierno electrónico se va a volver más controlado, más controlador, perdón, va a ser va a hacer que las leyes sobre el control de los medios de comunicación sean más fuertes. Vamos a ver la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Vamos a ver que también el Estado, y esto es un elemento que yo quiero destacar más que el control del Estado sobre los medios de comunicación, porque acá la tecnología o la construcción de ese gobierno electrónico en la crisis de 2015 hasta 2020, la crisis de productividad, ante la escasez de productos o de bienes de consumo, el Estado va a crear un sistema biométrico para la seguridad alimentaria. Es decir, utilizó cactahuellas con el que controlaba el consumo de la población y estableció guías únicas de movilización, es decir, un mecanismo que permitía saber al Estado y le permitía movilizar lo que se producía, dónde estaba y hacia dónde iba. Había un control total del consumo y de la escasez, porque realmente había una escasez de bienes de consumo. Vamos a ver que se crea un marco jurídico en el Plan Nacional de Gobierno Electrónico de 2014 a 2019, donde se va a dar pie para la creación de diferentes páginas web dentro de los entes del Estado. Estas páginas web fueron más informativas que en vez de darle esa posibilidad al ciudadano de facilitar algunos trámites burocráticos o incluso pues proponer o señalar algunas problemáticas que pudieran presentarse. Algunas avanzaron, forzosamente, pues se quedaron en páginas web informativas. Vamos a ver que se crea la página Patria, otro mecanismo de control de recursos del Estado hacia la ciudadanía, y vamos a ver que se avanza en el desmantelamiento de la institución del voto. ¿Ok? Vamos a ver las elecciones de 2018-19. A Smart Mati señalar que la elección del presidente Maduro en ese momento, pues los resultados no es lo que ellos tenían en sus registros. Vamos a ver en las elecciones más recientes presidenciales, donde las candidaturas de los opositores son controladas, son limitadas desde un punto de vista electrónico de esa automatización de esos procesos de burocracia, ¿no? En resultado de esto, bueno, nos ha traído una baja alfabetización digital. El 54% de la población carecía de habilidades digitales básicas para el año 2020. El uso de las TIC, perdón, en el 2023 era del 51% y el comercio electrónico para ese momento, 2023, pues estaba en el 50%. Los espacios libres se habían limitado, 400 medios de comunicación entre 2003 y 2023 habían sido cerrados. Una infraestructura tecnológica deficiente, redes obsoletas, limitación a la banda ancha y baja calidad de servicio, lo cual ha sido subsanado en gran parte porque se abrió en algún momento después del 2020 un espacio para la empresa o un espacio muy limitado para el funcionamiento de la empresa privada, lo que ha generado, lo que está en el punto 5, un déficit de acceso por los precios
de estos servicios comparado con los salarios reales de los ciudadanos. Eso ha creado una brecha, sobre todo en las zonas rurales. Como reflexión final, pues, y tomando en cuenta que el evento nos llama a establecer retos para nuestro sistema democrático que debe de redemocratizarse, perdón, en algún momento, no ha empezado ese proceso, pues vamos a señalar aquí cuatro grandes desafíos, los cuales tienen que ver primero con establecer una política del Estado que reconozca las TIC como materias de interés general, que deje de ser solo una materia del Estado o que se asegure dentro de la normativa que deje de ser una materia del Estado porque se ha abierto una brecha más por necesidad que por convicción. Construir un sistema educativo basado en competencias. En algún momento el Estado, o el gobierno, mejor dicho, pues estableció el proyecto de las canaimitas, el sistema de computación bolivariano en las escuelas, pero estos sistemas, como vimos, no dieron mucho resultado. Y el sistema educativo basado en temas generadores, según los últimos resultados de la Católica, pues tampoco, de la Universidad Católica Andrés Bello, no ha dado mayores resultados tampoco. Desarrollar instituciones que promuevan una gobernanza electrónica consensuada. Las páginas web informativas, pues no son un desarrollo de un gobierno electrónico verdadero. Hay ejemplos de páginas web como Govers en Australia, donde la gente puede pagar los servicios, puede participar en la toma de decisiones, puede pedir información de gastos, etcétera. Eso es una página, o hacia allá debe moverse un gobierno electrónico, una verdadera página web de las instituciones del Estado y evidentemente crear instituciones que distribuyan oportunidades para generar riquezas, que el Internet sea una herramienta que permita generar riqueza y no controlar la escasez como se vio entre 2015 y 2020. Bueno, agradecidos por su atención y quedo aquí pendiente para cualquier pregunta que se pueda presentar al final de las intervenciones. Muchísimas gracias, profesor Alejandro. Excelente presentación. Un tema sin duda muy importante porque el gobierno electrónico justamente apunta al tema de renovar las democracias, fortalecerlas y brindar nuevos mecanismos de control, entendido como Contraloría Social, rendición de cuentas, que permita un mayor acceso a la población ante las instancias gubernamentales. Sin embargo, esto requiere más que un diseño, digamos, tecnológico y de oportunidades, requiere también una fortaleza institucional en los países donde se implementan para garantizar que realmente puedan cumplir con los objetivos trazados. Bien, dando continuidad, vamos a ceder la palabra al profesor Joaquín Ortega. Entiendo, profesor Guía, que el profesor Ortega se encuentra justamente saliendo de un compromiso académico en la UCB y ya lo tenemos por acá conectado, perfecto. Vamos a darle la palabra al profesor, quien hará su intervención en torno al tema sistema político venezolano, autoritarismo, corrupción y reequilibrio. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a todos por la invitación y bueno, excelente acompañarnos a ustedes en esta tarde. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la idea del sistema político venezolano con un acento específico que es antes del 3 de enero del año 2026, es decir, esta interpretación que se hace desde uno de los modelos, vamos a decirlo así, más casi que arqueológicos del sistema político, que es el funcionalismo de Easton, nos da muchas herramientas, sobre todo para mostrar descriptivamente lo que ocurre en el sistema político venezolano. Una de las cosas interesantes que tiene este modelo es que, bueno, no solamente no es una percepción desde, digámoslo en criollo, desde la tapa de la barriga, sino que justamente revisa los elementos que están presentes en la toma de decisiones, los actores, los formatos de decisión y de alguna manera también conecta con lo que nosotros entendemos con dos tesis subyacentes. Una de estas es
el conocimiento intensivo que toma el régimen bolivariano en su fase chavista y en su fase madurista, ese conocimiento intensivo de la represión, que es muy importante no solamente para generar paz social, sino también para redistribuir el ingreso a partir de esas corporaciones que están detrás de la represión. Y en segundo lugar, algo que también ya está presente aquí en la lámina, en la presentación anterior del profesor Alejandro, que tiene que ver también con elementos de, vamos a decirlo así, de aceleracionismo. Se ha puesto de moda el tema del aceleracionismo, el tiempo histórico cada vez más, mucho más rápido, pero bueno, no es nada que no se haya inventado desde el comunismo con el tema pues de la revolución continua, las asambleas constituyentes, el asambleísmo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esta primera lámina que dice asignación autoritaria de valores, digamos que básicamente hay una reflexión, es decir, el concepto de sistema político como un conjunto de interacciones, la famosa caja negra, algo que entra, algo que sale, y cómo se mantiene ese equilibrio. Hay apoyos que se conocen como específicos y difusos. Los específicos básicamente son lo que tú obtienes de primera mano de, apoyando el régimen, y por otro lado los llamados apoyos difusos, que también se le conoce como apoyo simbólico, que es más o menos la idea o la sensación de que tienes el poder en las manos, ¿no? En este particular, siempre apuntan a las élites clave. Nosotros muchas veces tenemos la idea de que las élites son los mejores, y el concepto de élite, pensando en Pareto, en Michels y Mosca, o Michels, perdón, o Mosca, casi siempre tiene una relación directa con grupos organizados. Entonces, élite muchas veces no es el mejor, sino simplemente el grupo mejor organizado. Los apoyos difusos van a estar de alguna manera conectados con la propaganda, con la confianza o legitimidad que tenga en la estructura política en función de sus, de la gente que los apoya o que cree que son sus votantes, etcétera, etcétera. Y por supuesto, ayuda mucho a generar discurso positivo o narrativas positivas en momentos de crisis temporales. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. En el caso de la era llamada la era de Chávez, que puede ser 2000, 2013, aunque por supuesto hay ciertos bemoles porque también hay distintas adaptaciones, se habla pues de la refundación institucional, de la redistribución masiva del ingreso y por supuesto un efecto sistémico que transformó la forma, entre otras cosas, la forma de entender las relaciones políticas y sobre todo alteró los patrones de consumo del venezolano. Es decir, si antes tú comprabas algo en un supermercado, ahora tienes que hacer cola para obtener eso mismo, ¿no? Cuando decimos asignación autoritaria de valores, se resume básicamente en ciertas formas de dar cosas. Es decir, tú quieres cruzar una calle, bueno, te impido que cruces esa calle. O tú quieres cruzar esa calle, entonces te lo prohíbo a ti y se lo doy a otro. Y por último está el tema de que puedo hacer simplemente una calle para mí mismo, es decir, o para un pequeño grupo. La asignación autoritaria de valores es básicamente quitarle a alguien algo que no tiene o impedirle naturalmente a las personas que logren ese objetivo específico. En el área de la refundación constitucional está el tema, por supuesto, de la Constitución del 99, que fue básicamente una suerte de asambleísmo con una cantidad inmensa de artículos que prácticamente decían mucho, pero no decían nada. Y como se ha acostumbrado a decir, es una constitución tailor-made, pues hecha a la medida del presidente Chávez y este hiperpresidencialismo. Hubo redistribución masiva de ingresos, sí, con el tema de la renta petrolera, hubo subsidios, no había obra que mostrar y entonces se crea pues el tiempo de hacer una pregunta constitucional, lo que le dio chance a crear la misión Barrio Adentro con un trabajo específico, no solamente de supervisión, sino también de vigilancia, supervisión política y vigilancia social, con toda esta capacidad instalada que tenían países como Rusia, como China, como Cuba, etcétera, etcétera. Viene la red de alimentación en donde te alteran a los ciudadanos, le alteran los modos normales de adquirir alimentos y por supuesto también el tema de la vivienda, ese halo de ilegalismo y de deseconomía que básicamente sabías y no sabías si tenías propiedad privada o no. El efecto sistémico, por supuesto, es una nueva serie de grupos y apoyos específicos, populares, pero también de élites organizadas, porque recordemos que la torta petrolera de PDVSA se reparte y se sigue repartiendo durante por lo menos unos 3 años en los mismos canales de televisión, en las mismas radios, en los mismos periódicos, y eso también generó que se bajaran las defensas democráticas porque incluso los que supuestamente defendían la libertad de expresión desde la opinión pública terminaron siendo comprados por este sistema.
La siguiente, por favor. Ya hacia el año 2000, 2013, como vamos viendo, hay momentos que se solapan, aparece la llamada simbiosis cívico-militar, un trabajo que ha venido desarrollando el profesor Guillermo Martín, muy interesante con respecto a cómo nace el chavismo. Él dice que al aspecto micro del chavismo se le puede decir que eran los comités de defensa de la revolución, pero al aspecto macro del chavismo son básicamente los SODIs, que son de alguna manera SODIs y REDIs, son una copia de la organización que tenía Fujimori con Montesinos. Entonces, el chavismo originario, por decirlo de alguna manera, era una mezcla de Fujimorismo y una mezcla de castrismo estricto sensu. Entonces, en esta idea, pues, vamos a la anterior, estamos aquí. En este tema, pues, de mantener la asignación populista, bueno, se reconstruye, pues, todo este tema de actividades y nos genera, pues, una construcción de un sistema político a dos bandas. Vamos a la siguiente, por favor, que creo que nos fuimos para atrás. Ajá. En este caso, pues, el control absoluto de la fuente de ingreso del país principal, que era Petróleos de Venezuela, se incluye en básicamente las Fuerzas Armadas en proyectos de desarrollo nacional, muy a la onda de Montesinos y, por supuesto, del castrismo, que a su vez genera otras corporaciones de redistribución del ingreso a partir de nuevos nodos de burguesía, pero es una burguesía construida básicamente a partir de la revolución. Aparece entonces el concepto de la burguesía que definitivamente necesita de la simbiosis cívico-militar, por un lado propagandista y por otro lado estructurada pues en en las redes de distribución de alimentos, en las redes de asignación específica de dólares a unas personas y a otros no, el tema de los dólares asignados, las divisas baratas para la prensa que fuese fiel al régimen, etcétera, etcétera. Y eso pues va generando una serie infinita de fondos que comienza con el FUS, recordamos el FONDEM, pero posiblemente hay muchísimos más, que después terminan construyéndose bajo una lógica que es la lógica de bancos que son solamente para o para militares o para personas vinculadas al militarismo. Y entran, por supuesto, no es exhaustivo, ustedes pueden hacer búsquedas en internet y aparecen básicamente nombres y apellidos con respecto a esto, ¿no? Esto estamos haciendo una revisión bastante descriptiva del asunto. Vamos a la siguiente, por favor. Hacia el 2014 y 2026, con la muerte del presidente Chávez, hay pues lo que podemos llamar una asignación defensiva, que no necesariamente puede llamarse así, simplemente es un reacomodo, pero bueno, es forma de encontrarlo en distintos momentos de la bibliografía. Y el sistema político se va transformando, por supuesto, hay una caída en el tema del petróleo, hay desinversión, hay hiperinflación, se habla del impacto de las sanciones, pero ya justamente el país estaba en una debacle sin sanciones y esto funciona sobre todo para acallar las voces disidentes, es decir, expulsar la mayor cantidad de personas del país. Hasta el día de hoy creo que somos 9 millones de venezolanos que tenemos en el exterior y eso, mientras menos venezolanos hubiese pues en las calles, mejor. Esto genera también un tema de erosión del apoyo difuso, ¿no? La legitimidad se pierde y muchas de las personas que naturalmente acompañaban al régimen en términos emocionales terminan convirtiéndose pues en redes clientelares, pero un clientelismo a disgusto. Esto por supuesto generó el éxodo masivo y bueno, y un éxodo hacia el norte y hacia el sur del continente, además para Europa, en donde básicamente vemos algunas mediciones, dicen que más o menos el 76-77% de esa migración es antisocialismo y bueno, nada, no hay mejor propaganda pues que antisocialista que la gente que lo ha padecido en el exterior. Con el tema de la asignación selectiva se reorienta, por supuesto, muchas de las rentas. Vamos a las corporaciones que son coercitivas para neutralizar disidencias, es decir, jefes de cuadrillas, de militares, de piquetes que terminan siendo, bueno, nada, premiados por su represión con dólares baratos o con grandes cantidades de dinero o con reestructuración en espacios múltiples que para estos casos totalitarios pueden ir desde iglesias evangélicas hasta bancos, ¿no? Y hasta, por supuesto, pequeña empresa, supermercados, etcétera, etcétera. Esto funciona, por supuesto, a partir de una idea básica leninista que es la instrumentalización del partidismo. Y, por supuesto, el principal partido, el PSV, como puede ser el Partido Comunista Chino, es el que dice quién puede hacerse rico y quién no. Viene el tema de las CLAP, el tema de las bonificaciones vía algunas plataformas patria o asignadas mucho más discrecionalmente, pero digamos que lo que nos demuestra es que hay una percepción de que
hay un deseo o una percepción de que está funcionando en el caso de la metáfora del palo contra el burro y la manzana, funciona en cierta medida más la manzana adelante o la zanahoria adelante que el palo. Por supuesto, ciertas condiciones aplican. El siguiente, porfa. Luego vemos la gestión pública en donde básicamente se vende el proyecto bolivariano como una propuesta civil, pero es básicamente un gobierno militarista con algunos rostros civiles, ¿no? Entonces existe la acentuación de los ministerios estratégicos, los conglomerados industriales que se parecen mucho a cosas que ya había hecho Erdogan o cosas que ya había hecho Putin o cosas que ya había hecho, por supuesto, el mismo régimen cubano y se generan estas zonas de extracción directa en donde durante los últimos 9 o 10 años prácticamente nadie hablaba de esto porque no solamente los investigadores lo tenían que hacer desde afuera, sino que incluso los investigadores internos, desde periodistas hasta profesores universitarios, tenían que manejar eso con mucho cuidado porque se jugaban su vida cada vez que conversaban alguno de estos temas. Entonces, básicamente vemos que aquí la militarización de la gestión pública es real y cada vez más vamos a ver pues a militares activos, cosa que no es nada nuevo, pero vamos a ver cada vez más militares activos y gente que viene de la corporación militar en todos los ámbitos civiles de distribución, sobre todo en la última etapa en temas de alimentación y en temas de hidrocarburos. Hidrocarburos en el campo de la distribución alta y de la distribución micro, también unidos a los llamados colectivos. Sigamos a la siguiente, por favor. En el caso de redes de patronazgo, familias y purgas, pues lo vemos, hay pequeños grupos, pequeñas corporaciones que se convierten en familias criminales. Hay personas que, bueno, que están dentro del ámbito algunas nacionalidades, algunos árabes, algunos italianos, algunos portugueses, tienen como alguna relación directa con esto, pero digamos que se priva esa relación, con Irán, con Rusia, con China. Y por supuesto, para bien o para mal, al hacer grandes almacenes comerciales con nombre y apellido, pues la gente se da cuenta de dónde viene esto, ¿no? Así que todo este tema de los privilegios fiscales, arancelarios, la posibilidad de hacer cosas yo y la persona que está al frente no poder hacerlo o incluso expropiárselo, se genera pues, da el caldo de cultivo perfecto para una asignación autoritaria de valores. Así que bueno, además de eso, hay una coexistencia con estructuras dinásticas y lazos de consanguinidad que parece chiste, pero bueno, es de alguna manera una suerte de sultanismo a los Juan José Lins, pero también hay una relación muy directa con algo que nos ha ocurrido a lo largo de la historia de Venezuela. Pues, o sea, siempre han habido grandes caudillos que sus familias se convierten pues en los jefes prácticamente políticos y económicos de las zonas que han acaudillado. Un caso típico, pues el tema de cripto PDVSA, algunas personas que caen en desgracia, como el caso de Alzheimer, como algunos otros personajes que sabemos que la propia opinión pública los conoce y que ya cada vez más se ven en plataformas de información venezolana o sobre temas venezolanos que casi siempre están bloqueados del tema de Internet. Tienen un control, lo llamado firewall, al estilo chino. Vamos con la siguiente, por favor. Algunos ejemplos, y creo que estoy ya sobre el tiempo. Tenemos el caso de Rusia, hay una suerte de capitalismo de amigos y corte y estructura vertical del poder, es decir, con esta primera hipótesis de trabajo en donde se investigó, se viajó mucho durante los primeros 6 o 7 años del chavismo a distintos países con una tradición autoritaria, fueron a ver cómo funcionaba esa simbiosis cívico-militar y además, por supuesto, económica, ¿no? Entonces, el aspecto cívico-militar necesita inevitablemente un fondo en donde se desplazan y se mantengan ese tema financiero, ¿no? Entonces, por supuesto, en el caso de Rusia, que se parecía mucho a la Colombia de Uribe y a la Venezuela de Chávez, tenía, pues, por supuesto, el tema del gas, el tema del petróleo, el tema de generar orgullo y propaganda en principio a partir del nacionalismo y por supuesto las guerras exteriores que generan de una manera muy directa el cierre o el cese o el bajo ruido de la disidencia interna. Vamos con la siguiente. Otra experiencia de, de, de este espacio, de este tiempo, es el pacto oligárquico. El Kremlin, de alguna manera, genera lo que se generó también en clave peronista, que eran los 12 apóstoles. También ocurrió también con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
una serie de burgueses y pequeños burgueses y empresarios que estaban básicamente conectados con el poder ejecutivo, por supuesto aquí a unos niveles súper perversos en el caso, o grandilocuentes en el caso de Putin, del cual también aprende el chavismo. Hay un ejemplo que es el caso de los Siloviki, que son ex KGB que van comprando cosas, ya las habían comprado cuando cae el muro de Berlín, pero en la siguiente etapa de Putin sigue ocurriendo eso. Los medios de comunicación están en manos de personas que vienen de la inteligencia y por supuesto el partido ruso, el partido oficialista ruso va a generar control social a partir de elecciones controladas y por supuesto presupuestos discrecionales. Nada que no se haya hecho también en Venezuela. Aquí vemos pues una de las experiencias. Siguiente lámina. El caso de Perú, ya habíamos hablado un poco del modelo de Fujimori, cómo funcionó. Aquí también hay una privación selectiva de empresas estatales o quiebra de empresas que después termina en manos de las mismas personas que los quebraron. Eh, Muchos elementos de compra de votos a partir o mejor dicho, compra de propaganda a partir de esas alianzas no santas con élites de la opinión pública. Pudiera verse Fujimori y el chavismo como los primeros años del chavismo, y Fujimori es como la inspiración de esos primeros 6 o 7 años. Y por supuesto, el sistema político va erosionándose, entre otras cosas, por el tema de la corrupción, la ausencia de creencia en la democracia propiamente dicha, el exceso de escándalos que sirven para desviar la atención, pero por supuesto nacen en momentos en donde se están generando masacres de personas y básicamente de minorías, tanto indígenas como minorías políticas. Siguiente, por favor. Se le generó, pues, como en otros momentos, tanto de derecha y de izquierda, el autoritarismo, pues, funciona igual, no importa el barniz ideológico que se utilice. Hubo inmunidad militar, hubo soborno en los medios de comunicación, hubo clientelismo de comida por votos, muy parecido, pues, a las distintas cosas que se han hecho en el tiempo en Venezuela. Aquí esta relación, pues, de aprendizaje intensivo. Siguiente. En el caso de Turquía, que es tal vez el elemento más interesante, Erdogan es lo más cercano al príncipe moderno, el príncipe moderno de Maquiavelo, diversifica su economía, está dentro de la OTAN y no está en la OTAN, juega a la modernización, pero también centraliza, libera la economía, pero también la tiene, diríamos en criollo, con la cabulla corta. Entonces, bueno, a partir del tema de que depende de mercados globales, una oportunidad con Venezuela y la destrucción del aparato productivo nacional de los alimentos, les funcionó muy bien a Erdogan, pues para tener una relación directa con Venezuela y las CLAP, etcétera, etcétera. Ese tema, pues, de la construcción de un partido político en donde hay un equilibrio entre un islamismo conservador, pero que deja de alguna manera libertades religiosas y de presencia física abierta a las mujeres, también genera un caso importante porque Erdogan es un poco pues la idea de la persona que lo tiene al frente, es decir, es la construcción social de un líder. Muchos de los ejemplos tienen que ver con esto, el famoso capitalismo de malandros o capitalismo de delincuentes, en donde solamente hay megaproyectos para tus amigos, las capturas y purgas del poder judicial y por supuesto la captura y purgas de las Fuerzas Armadas, cosas que se han hecho en Venezuela en los últimos 27 años, por lo menos unas 4 o 5 oportunidades. Siguiente. La construcción, pues, de lo que también vemos ya en español, por decirlo de alguna manera, o en lenguaje vernáculo, se parece mucho también a las corporaciones cubanas. Aquí está la corporación Gaesa, que se conoce, pues, como una especie de Camiltec cubano. Hay un apoyo difuso vinculado a la eterna lucha en contra del imperio, pero por supuesto sigue habiendo una influencia transnacional desde el punto de vista tanto del espionaje como la presencia propagandística y por supuesto todo lo que tiene que ver con esa capacidad instalada institucional de tener mano derecha y mano izquierda a la hora de plantearse relaciones los, eh, con los grupos de poder norteamericanos. A veces está cerca de los demócratas porque sabe qué es lo que necesitan los demócratas, a veces está cerca de los republicanos porque sabe qué es lo que necesitan. También ese conocimiento que tienen los cubanos y que lo tienen con gran equilibrio Gaesa ha funcionado pues para la red pues, de relaciones que también se construyeron en Venezuela a partir del, de las relaciones vinculadas a la energía, pero también vinculadas a los alimentos e inclusive hasta
distintos niveles que tienen que ver con el turismo sexual y la trata de personas, etcétera, etcétera. Siguiente. El consorcio Gaesa, sabemos pues que tiene divisas capturadas, el consorcio Gaesa tiene unas pequeñas tiendas que serían lo que fueron nuestros bodegones en su momento. Solamente las personas que están dentro vamos a decirlo así, del círculo entran en la nomenclatura. Se hace una selección de las personas y se les da dedo a dedo viviendas especiales, vehículos. No hay transporte público, pero hay camionetas de primer mundo, no hay, supuestamente no hay gasolina, pero existen todos los tipos de gasolina para las personas que están dentro de ese círculo de nomenclatura, viaje al extranjero, salud específica, una instrucción distinta. No es lo mismo estudiar en la Patricio Lumumba que en el caso ruso, que estudiar en otras universidades. En el caso cubano, no es lo mismo estudiar en una universidad estatal que tener el chance de viajar a Sciences Po a formarte para el mercado diplomático francés. Y por supuesto el tema de la libertad de racionamiento, que es más o menos lo más cercano al CLAP, lo que funcionó en Venezuela con la biopolítica, que lo ha trabajado muy bien el profesor Agamben, por supuesto, siempre haciéndose un poco el Willy, como diríamos en criollo, con el caso venezolano. Pero digamos que muy interesante el tema del Comité de Defensa de la Revolución, que básicamente son nuestros círculos, fueron los primeros círculos bolivarianos y luego serían los consejos comunales. Y por último, esa distinción que tenemos en Venezuela con el SODI y REDI desde arriba como marca paraguas y códigos de comités de defensa de la revolución o grupos políticos ideologizados dentro del caso venezolano. Unos son más ideológicos y más de espionaje y otros son más represivos, tipo colectivos o grupos de distintas fuerzas armadas que se utilizan ad hoc. Cerrando entonces, nuestro tema fundamental es que, por un lado, bueno, ya sabemos que el tema autoritario ha sido transversal pues a muchos gobiernos extractivistas o extractivos, y eso pues nos da también una línea de pensamiento. Casi todos los que tienen ese gran chorro de petróleo, gran chorro de bienes de primera mano, pues se comportan de esa misma manera. En el caso de Venezuela, de Rusia, de Perú, de Turquía y de Cuba, hay muchas cosas que se parecen y entre ellas, pues, cambia de alguna manera, así como en la revisión de la revolución cambia el sujeto revolucionario, nuestro sujeto primario, nuestro actor primario va cambiando. En Venezuela serían las Fuerzas Armadas, el segmento llamada boliburguesía, de los medios de comunicación ad hoc, de los influencers, etcétera, etcétera. En el caso de Rusia serían los oligarcas y los ex KGB. En el caso de Perú tenemos militares y medios unidos. En Turquía tenemos estos empresarios también que vienen, pues, de alguna manera del mundo militar, son asignados a dedo. Y en el caso de Cuba, por supuesto, la Fuerza Armada Revolucionaria, la cúpula del Partido Comunista. Venezuela es una especie de mezcla, pudiéramos decirlo mal y pronto, como una especie de ligadito hit, en donde tenemos una mezcla de todos estos elementos, porque también en Venezuela hemos sido siempre una mezcla pues, de caudillismo, de populismo, de demagogia, de rentismo, y para bien o para mal, lo que ha cambiado ha sido el tiempo histórico, pero digamos que tenemos los mismos tiranos, los mismos dictadores, los mismos individuos autoritarios con nuevas tecnologías. Mucho pues, del enfoque del enfoque sistémico de Easton sigue siendo valioso para entender de primera mano y sobre todo descriptivamente cómo funcionan estos sistemas políticos al interior de las mudanzas epocales y tecnológicas. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Ortega. Gracias. Muy, muy clara y muy bien, digamos, ejemplificado cada uno de los elementos de una de las teorías clásicas para estudiar los sistemas políticos, como la de David Easton. Bien, bueno, ya por acá damos por concluidas las intervenciones y entonces vamos a abrir nuestra ronda de preguntas para el público asistente, que puedan formular sus inquietudes, bien sea a través del chat o con el derecho de palabra. Adelante, Aníbal. Adelante, Ajá, Aníbal sí, Palacio. ahora sí tengo audio allí. Sí, le Ahora sí me estamos escuchan, escuchando. ¿no?
Bueno, en primer lugar, los felicito a los organizadores. Cada ponencia da pie para un evento específico, porque realmente son muy ricas y muy cortas. Sin embargo, quiero hacerle un planteamiento al profesor Fran Rodríguez, y es el siguiente, ¿no? Hay un evidente deterioro, así que percibo, en el nivel de compromiso en la conformación de las cámaras a través del tiempo, porque en aquella constituyente del 47 también habían dirigentes gremiales y eh, concretamente sindicalistas. Ahora, eh, pareciera entonces que ese deterioro ha sido progresivo, que en el 1947 había un interés genuino en que la prioridad la tenía el país, y luego el país pasó a segundo plano, vienen los intereses de los partidos, después los grupos y después de los individuos. Esto es en la conformación sucesiva de los diputados, pues, de la Cámara. Ahora, la pregunta que hago es, ¿existe algún fundamento, alguna fundamentación histórica, sociológica, política o ideológica que pueda explicar esa situación de cómo se fue devaluando la calidad y los intereses de nuestros congresantes? Bueno, es compleja la respuesta a esa interrogante, ¿no? De cómo en efecto se fue perdiendo la calidad y la formación de los cuadros políticos en Venezuela, ¿no? A lo largo, una respuesta puede ser que en la evolución del sistema de partidos de Venezuela, los partidos políticos se fueron convirtiendo en partidos que buscaban la captura de la renta y poco a poco se fue perdiendo el interés en la formación de cuadros con formación ideológica, digamos, ¿no? Y eso fue empobreciendo el debate político, ¿no? Y lo vemos en el presente, bueno, en la pobreza del debate político en Venezuela, ¿no? Es una respuesta en general básica, es más, porque justamente es más complejo dar respuesta a esto, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Frank. Sí, bueno, me gustaría agregar un comentario que quizá también pueda contribuir a esta reflexión y en función de la pregunta que se formulaba, y es también que no podemos perder de vista el fenómeno de la antipolítica, a la cual evidentemente toda digamos, los actores políticos en Venezuela no han estado al margen de ello, y acá hemos visto cómo hay todo un discurso que ataca precisamente el papel de los partidos políticos y exalta la figura de los personalismos, es esa llamada de la figura de los outsiders que hemos visto en distintas experiencias latinoamericanas. Y cómo entonces, unido a esto, también el pragmatismo del que hablaba el profesor Neomar, cómo también el fenómeno de la renta fue desdibujando el rol político y se fue convirtiendo estos actores en simplemente en administradores y asignando la distribución de los recursos de la renta. Evidentemente, hay factores estructurales también que pudieran explicar, tal como lo señalaba el profesor Neomar, este franco deterioro, ¿no? En la formación de nuestros liderazgos y el interés incluso de tener mayores competencias para gestionar los asuntos públicos. Bien, continuamos por acá con el derecho de palabra. Sí, otra intervención, sí, para ir cerrando ya la actividad académica.
Bueno, por acá por el chat no tenemos interrogantes, aunque quedamos con mucho interés en seguir profundizando algunos de los elementos que se han planteado. Creo que traer a discusión referentes históricos que nos permitan entender incluso al momento actual, que pareciera ser que el inmediatismo tiene exaltado a todo el mundo y queremos soluciones y queremos respuestas, obviando que las instituciones y todos los elementos que conforman un sistema político tienen un desarrollo histórico y en ese desarrollo histórico han tenido que efectivamente responder a las coyunturas de cada época, también a la correlación de fuerza de los grupos de interés en ese momento. Y todos estos factores pues tienen un peso importante y es necesario pues hacer ese balance, esa revisión para poder ver qué aportes nos ofrecen y entender los escenarios para plantear posibles salidas a la crisis política venezolana actual. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. Pues creo que no, profesor Germán. Sí, muchas gracias, profesora. Sí, interesantes las temáticas planteadas en esta de ambiente académico y sobre el sistema político venezolano, ¿no? Desde el año 45-47, ¿no? Cuando llegan los ADECO, la famosa Revolución de Octubre y el apoyo militar, y hasta, bueno, pasando por ciertas etapas sobre, por ejemplo, el profesor Neomar, que habló de los partidos políticos, ¿no? Y que él tiene un trabajo de grado de maestría vinculados al sistema político punto fijista o llamado de una manera socialdemócrata. Alejandro Rodríguez me llamó mucho la atención su exposición sobre transparencia y control sobre el gobierno electrónico, ¿no? Que, bueno, el tema de lo electrónico aquí no tiene de alguna manera, digamos controlado, ¿no? Y Joaquín Ortega, es decir, bastante interesante el tema autoritarismo, corrupción y reequilibrio, ¿no? O sea, es un pasaje por los rusos, por los cubanos, los turcos y otros sistemas totalitarios, autoritarios de gran poder y de gran permanencia pues, en el mundo de hoy, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ir cerrando con esto. Agradecemos una vez más al Centro de Investigaciones Históricas de Mario Briceño Iragorri del Instituto Pedagógico de Caracas, a la Coordinación de Formación General de la Universidad Simón Bolívar a cargo de la profesora Dagna Rodríguez de la sede Litoral. También quiero hacer un reconocimiento a la profesora Rosángel Álvarez, que me acompañó en la coordinación de esta clase abierta virtual, a la profesora Leticia Velázquez, que no tuvo problema de conectividad, a la profesora Marta Armas y Elizabeth Torres, que también profesoras del Departamento de Formación General de Ciencias Básicas. También agradecer a los estudiantes presentes de la Universidad Simón Bolívar y público interesado en la temática que están del otro lado de la pantalla en este espacio académico. Y bueno, y una vez más agradeciendo a los profesores, a los doctores, Alejandro Rodríguez, Joaquín Ortega, Neomar Hernández y Fran Hernández. Y bueno, ya creo que hasta acá llegamos. Yo creo que esta grabación, esto va a quedar grabado. Próximamente se subirá a la cuenta de YouTube de investigación y posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas, que dirige el profesor Alejandro Rodríguez. Ya Y está, pronto. ya está. Ya Ya está, bueno, estamos, muchas gracias, se profesor. está transmitiendo a la par. Sí, se estaba transmitiendo porque Zoom tiene la opción de transmitir a la par de las actividades académicas. Y otra cosa, tuve un problema de conectividad porque estaba conectado con la misma cuenta y eso generó pues cierta antipatía a la hora de conectar al mismo tiempo con la misma actividad. Bueno, muchas gracias y no me queda más nada que decir. Le agradezco una vez más por dedicar este tiempo a este espacio y bueno, no me queda más nada que decirle. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad en este medio académico de entornos virtuales. Muchas gracias. Gracias a todos, Muchas feliz gracias, tarde. Germán. Gracias a todos. Feliz Muchas tarde. gracias. Hasta luego.